soy un clínico, soy gastroenterólogo, especialista en enfermedades hepáticas y realmente lo que vengo a contar aquí hoy es cómo todos estos avances que han estado contando especialmente el doctor Carracedo y el profesor Piris previamente pueden ser aplicados también al campo, en este caso concreto, de la infección por el virus de la hepatitis C, que es una parte muy importante de nuestro trabajo como especialistas. Dense cuenta que la infección por virus C en España tiene una prevalencia aproximada del 1,8-1,9% de la población española. Es la principal causa de cirrosis hepática en nuestro medio, la principal causa de mortalidad por enfermedad hepática en nuestro país y la principal causa de trasplante hepático. Por lo tanto, se trata de un problema de salud pública muy relevante y lo que les voy a presentar en las próximas diapositivas es cómo ha evolucionado y cómo precisamente la aparición de distintos tipos de biomarcadores y predictores de respuesta nos ayuda a individualizar el tratamiento que necesita cada paciente. Les hablaré inicialmente de los factores que dependen del virus en sí, que han sido los más clásicamente utilizados, de las características y de los factores que tienen que ver con el huésped, fundamentalmente los factores predictores de respuesta y los factores genéticos y, por último, el impacto que estos tienen en la aparición de los nuevos tratamientos para la infección por virus C. Dense cuenta que esta es la gráfica que resume un poco nuestro quehacer desde los años 90, en que esta infección se describe como casuística de más del 90% de lo que llamaban entonces hepatitis no B, la aparición del interferón como un tratamiento de elección de estos pacientes, pero vean cómo este calvario que hemos pasado durante estos últimos 20 años, desde que utilizamos el interferón en monoterapia con tasas de curación del 6%, la aparición de la adición de la ribavirina como tratamiento coadyuvante, además del interferón, que supuso el gran avance en cuanto a la tasa de curación, y por último la aparición de interferón pegilado, que se permite la administración una vez por semana, que supuso un gran avance en el tratamiento. A pesar de eso, como ven, curábamos en el mejor de los casos el 60% de los pacientes, en el genotipo 1, que es el más prevalente en nuestro país, 80% de los pacientes, aproximadamente tasas del 40 o 45%. O sea que disponemos de un tratamiento de una eficacia, vamos a decir, media, si lo comparamos con lo que teníamos al principio, obviamente mucho mejor, con una tasa de efectos secundarios muy importante, efectos secundarios que prácticamente afectan de manera universal a los pacientes y además con un coste significativo. Esto nos ha obligado a intentar individualizar la terapia, tanto por el coste en efectos secundarios como por intentar asegurar al paciente la tasa mayor posible de curación con estos tratamientos. En cuanto a los factores virales, lo primero que nos dimos cuenta es que los genotipos 2 y 3, que son el 20% de nuestros pacientes, tenían una tasa de curación muchísimo mayor que el genotipo 1 y además en muchísimo menos tiempo. Por eso en esta diapositiva se muestra cómo realmente, como ven, el tratamiento durante 24 semanas realmente conseguía las mismas tasas que el tratamiento durante un año, y esto supuso que en estos pacientes las recomendaciones desde el principio fue tratar solo 6 meses con dosis bajas de ribavirina, puesto que realmente conseguían las mismas tasas de curación que 48 semanas. Por el contrario, el genotipo 1 era el que conseguíamos las tasas de curación manteniendo un año de tratamiento. Pero realmente los datos más importantes que tenemos son los factores que dependen no tanto del virus, sino del huésped, de la persona. Fíjese que en esta diapositiva se resumen la mayor parte de los factores que se han identificado en trabajos prospectivos, multicéntricos, con un número importante de pacientes, como factores que determinan claramente el tipo de respuesta. Por ejemplo, los pacientes añosos responden peor que los pacientes jóvenes. Los pacientes mayores de 40 años responden peor que los pacientes menores de 40 años. Los pacientes con raza afroamericana tienen una tasa de curación claramente menor. Los pacientes obesos responden peor. Los pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, los pacientes que están coinfectados con el virus de la inmunodeficiencia humana, responden claramente peor. Los pacientes con fibrosis avanzada responden peor. Los pacientes que tienen esteatosis hepática o síndrome metabólico
responden peor. Y, por supuesto, aquellos pacientes que no realizan adecuadamente el tratamiento. Estos son factores basales, factores que tenemos identificados claramente antes de empezar un tratamiento cuando tenemos el paciente enfrente en la consulta. Sin embargo, los factores que más se han asociado han sido los factores de respuesta durante el tratamiento. Y como principio general, les podré decir que todos aquellos pacientes que responden muy rápidamente al tratamiento, que bajan mucho la carga viral o incluso la negativizan en las primeras semanas, son los que tienen una tasa de curación muchísimo mayor que aquellos pacientes que responden de manera muy lenta. Por lo tanto, tenemos factores basales y factores durante el tratamiento, pero en una fase muy inicial, que nos van a permitir seleccionar aquellos pacientes con mayores posibilidades de respuesta. Y esto es, insisto, que es muy importante en el contexto de una medicación que tiene múltiples efectos secundarios y que en muchos de los pacientes nos pone en algún momento del mismo la tesitura, por ejemplo, de suspender el tratamiento, bajar dosis o aumentar. Entonces, este tipo de factores nos han ayudado muchísimo a individualizar el tratamiento que necesita el paciente. Fíjese, por ejemplo, en la carga viral. La carga viral de la que parte el paciente tiene una influencia esencial. Aquellos pacientes con carga viral elevada responden claramente peor que los pacientes que tienen una carga viral más baja. Y esto, como ven, es casi un 15 o un 18%, dependiendo del estudio en el que se valora. Por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen fibrosis, que tienen una enfermedad hepática más avanzada, que son, por otra parte, los que más necesitan el tratamiento, desgraciadamente, como ven en esta diapositiva, responden claramente peor que aquellos que tienen una fibrosis leve. Luego, deberemos intentar tratar a los pacientes cuando tengan una fase de fibrosis más leve, puesto que si dejamos progresar la enfermedad, la tasa de curación probablemente sea peor. Este es otro trabajo que demuestra exactamente lo mismo, que cuanto más el paciente tiene más fibrosis, incluso cuando ya tiene cirrosis, en estas barras más claras, la tasa de curación, como ven, es claramente inferior, tanto en cualquier genotipo, tanto en el genotipo 1 como en el genotipo 2 y 3. Hemos aprendido también a ver algunos factores basales como la resistencia a la insulina. Este es un trabajo en el cual tuvimos la ocasión de participar, en un estudio multicéntrico español, en el cual se observó cómo los pacientes que tenían un HOMA menor de 2, que es una medida para ver la resistencia a la insulina, tenían una tasa de curación del 60%. Sin embargo, aquellos pacientes que tenían una resistencia a la insulina con un HOMA mayor de 4, esta tasa de curación en los mismos pacientes suponía un 20% de respuesta. Había dentro del mismo grupo de pacientes, pacientes con muy distinta tasa de curación. Otro aspecto curioso es que, y sin mucha explicación clínica, es que en la mayor parte de los grandes estudios de hepatitis C ha salido que los niveles de LDL, curiosamente, y el uso de estatinas, suponen un factor de buena respuesta. Es decir, que responden claramente mejor, como se ve en esta diapositiva. Fíjense aquí en la tasa de curación final, si logro encontrar el puntero, la tasa de curación final, como aquellos pacientes con una mayor tasa de LDL responden mejor. Y eso también se demuestra como cuando aquellos pacientes con estatinas también responden claramente mejor. No se ha sabido dar una explicación clara a este aspecto. Puede ser que probablemente el receptor que tiene la LDL a nivel hepático puede influir en la entrada del virus T dentro del hepatocito y esto pudiera explicar por qué estos pacientes tienen mejor respuesta al tratamiento. En estos estudios con muchos pacientes se han hecho análisis multivariado, como el que les presento en la diapositiva, en el cual, como ven, existen estos marcadores que les he hablado de carga viral, la raza, la fibrosis, el uso de estatinas o la esteatosis, suponen unos factores de riesgo claramente elevados. Como les decía, lo más importante en cualquier caso no solo son los factores basales, sino los factores iniciales. Fíjense cómo aquel paciente, en esta parte de aquí de la diapositiva, que negativiza rápidamente, que es negativa la carga viral en la semana 4, 4 semanas después del tratamiento, la carga se negativiza, el paciente responde hasta un 90%. Y por el contrario, aquellos pacientes que, por ejemplo, no bajan 2 logaritmos en la semana 4 y llegan justo a bajarlo en la semana 12, la tasa de curación es de un 40%. Es decir, que en muy poco tiempo, sumando factores basales y de respuesta inicial, vamos a poder seleccionar la población que se va a beneficiar
claramente de este tipo de tratamientos, insisto, con tantos efectos secundarios. Esto ha hecho, además, que con estos datos permitamos elegir a algunos pacientes, incluso de genotipo 1, que pudieran acortarse la terapia, puesto que tienen tan buena respuesta que probablemente no sería necesario agotar las 48 semanas. Y en este sentido ha habido varios trabajos en el cual, como ven, aquellos pacientes que responden rápidamente, en 6 meses de tratamiento es lo mismo que dar un año. Por lo tanto, en estos pacientes ya estamos acortando la duración del tratamiento, a pesar de que sean genotipo 1 y en la ficha técnica de la medicación realmente aparezca que hay que dar 48 semanas, aunque posteriormente se ha corregido. Pero realmente el motivo, o uno de los motivos más importantes de la presentación de hoy es ponerles en conocimiento de los nuevos biomarcadores que han aparecido y que desgraciadamente han aparecido 10 años casi después de que hemos empezado a utilizar esta medicación, porque suponen probablemente el avance más importante en cuanto a la individualización del tratamiento de la hepatitis C. Y esto es, como ha contado el profesor Carracedo, pues la ocurrencia de, en un estudio de más de 3.000 pacientes que se hizo comparando los dos tipos de interferón, realmente se hizo un GWAS de los pacientes y se intentó separar los pacientes respondedores de los no respondedores. Y como ven en esta diapositiva, y este es el plot del GWAS que se hizo, se encontró este valor de aquí, que como ven cumple los requisitos que contaba el profesor Carracero de una P mayor de 10 elevado a menos 8, en el cual realmente se encontró un SNP que estaba muchísimo más presente en los pacientes respondedores que en los no respondedores. Y cuando se analizó concretamente, se encontró que era un polimorfismo situado en el cromosoma 19 y que codificaba para el gen de la IL-28. Y este gen, como se vio, dependiendo del genotipo que tenía este paciente en este polimorfismo, se veía, como ven en esta parte de aquí, el paciente que tenía un genotipo CC respondía más de un 80%. Sin embargo, el paciente que tenía un genotipo CT o TT, realmente la tasa de curación era claramente menor. O sea que por fin teníamos un marcador basal que aseguraba que si el paciente era del genotipo CC, se podía curar más de un 80%. Y fíjense cómo realmente esta ventaja del genotipo CC ocurría no solo en los europeos, sino también en los afroamericanos, en los hispanos y en todos los pacientes. Esto ha sido replicado esto fue un estudio que salió en el año 2009 en Nature, y a partir de ahí se empezó a mirar en toda la cohorte de pacientes, incluso en la española, que es este artículo que está firmado aquí al final, de Montes, en el cual se vio cómo los pacientes que tenían genotipo CC, en barras verdes, tenían claramente una tasa de curación claramente superior a aquellos que no tenían el genotipo CC. Además, esta diferencia, probablemente este genotipo explicaba las diferencias que habíamos visto entre las distintas razas, puesto que habíamos visto que había trials de interferón y ribavirina con tasas de curación muy altas en pacientes asiáticos que no nos explicábamos, y por otro lado, pacientes como los afroamericanos con una tasa de curación muy baja. Y esta, al menos se explica, o una parte muy importante, es por la prevalencia de este genotipo, que es muy baja en afroamericanos y muy alta en los pacientes asiáticos. O sea que de nuevo encontramos alguna explicación a razones por las cuales no las explicamos. Claro, lo difícil del GWAS es que tú encuentras un SNP, encuentras un gen en el cual parece que hay una relación diferente según el genotipo en cuanto a la respuesta, y tienes que buscar cuál es la causa probable por la cual esto se... En este caso ha sido razonablemente fácil, en el sentido de que se ha encontrado que en este caso, en este gen, realmente se codifica para una interferón que realmente puede tener algún tipo de acción antiviral. O sea, que probablemente influya en un tipo de interferón endógeno que se ve potenciado por el tratamiento con el interferón, en este caso alfa, que nosotros aplicamos externamente. Hemos intentado relacionar esta característica genética con factores de respuesta durante el tratamiento. Como ven, los pacientes que tienen este genotipo CC y que tienen respuesta viral rápida, realmente se curan en un porcentaje muy parecido. Es decir, estos pacientes CC, CT o TT, la tasa de curación, si alcanzan respuesta viral rápida, es realmente muy similar.
Donde realmente el genotipo CC es importante es en aquellos pacientes que no responden. En aquellos pacientes que no responden adecuadamente. Como ven, o como van a ver ahora, en los pacientes que no tienen respuesta viral rápida, es decir, que no tienen una caída rápida de la carga viral en las primeras 4 semanas, aquellos pacientes que tienen CC siguen respondiendo razonablemente bien, casi el 80%, sin embargo, aquellos pacientes que tienen CT o TT realmente no responden de manera importante. No se ha encontrado relación entre la progresión de la enfermedad y el genotipo IL-28, aunque tengo que decir que se ha presentado recientemente un trabajo en el Congreso americano en el cual encontraban una cierta relación, ni con la carga viral. Por lo tanto, es un factor independiente de la carga viral y de la fibrosis, es un factor propio, único de cada paciente. Y como ven, cuando se ha sumado a los factores clásicos que conocíamos, realmente ven que la potencia como factor predictor de respuesta es mucho mayor que datos, como les he contado previamente, como la carga viral o la fibrosis basal. Y esto también tiene que ver con que los pacientes que tienen este tipo de genotipo, debido a esa respuesta que tienen mejor al interferón, lo que tienen es, como ven, una cinética viral de un descenso más rápido que los pacientes que tienen CC, CT o TT. O sea que hay una relación muy directa entre la respuesta inicial al interferón, que es cuando realmente se curan los pacientes, y la presencia de este genotipo CC. Este es un análisis multivariado español, en el cual colaboramos distintos tipos de centros, en el cual comprobamos que el genotipo de la IL-28, como ven, es el factor, de nuevo, que más se asocia a la tasa de curación, independientemente del genotipo, de la carga viral, de la fibrosis y de otros factores predictores que teníamos muy importantes. Esto, además, ha hecho que ha habido una rapidísima traslación. Concretamente, Roche ha sacado un kit para su determinación y en muy poco tiempo, dése cuenta que esto se publica en el año 2009, ahora a todos nuestros pacientes, antes de tratarle, le hacemos el genotipo de la IL-28, porque esto nos da una información definitiva a la hora de orientar el tratamiento. Con un coste muy bajo, cerca de 10 euros, tenemos una información relevante, basal, sobre las posibilidades de respuesta que tiene el paciente. Dense cuenta que en España aproximadamente el 35% de los pacientes tienen genotipo CC. O sea, el 35% de los pacientes tienen una tasa muy alta de respuesta al tratamiento. Esto hace que en un momento determinado te inclines a tratar mucho más a este paciente que a los pacientes que tienen CT o TT. Ha habido algunos otros factores que se han estudiado, biomarcadores que son interesantes, quizás menos que este que les he contado, como son la aparición de anemia. Dense cuenta que la ribavirina produce anemia aproximadamente el 25% de los pacientes. Concretamente nos hace disminuir las dosis en un número muy importante de pacientes y se ha visto que hay un gen, que es el ITPA, que realmente se han detectado unas variantes que realmente protegen de la anemia. Y como ven, cuando se produce un déficit de esta ITPA, se asocia con una tasa claramente menor de anemia. Y por lo tanto, de nuevo, en pacientes en los cuales realmente la anemia nos pueda suponer un problema porque tenga algún otro tipo de patología concomitante, la determinación de este gen, que a día de hoy es puramente experimental, realmente pudiera ser relevante. Permítanme que para terminar les ponga que todos estos estudios se han hecho con la terapia doble, interferón y ribavirina. Y estamos ahora en un momento de cambio del paradigma del tratamiento de la hepatitis C. En el mes de mayo y de junio, las agencias europea y americana aprobaron la triple terapia, la adición de 2 inhibidores de la proteasa, fármacos de acción antiviral directa sobre proteínas de replicación del virus, como triple terapia en el tratamiento de la hepatitis C. Y realmente estamos empezándolos a utilizar de manera práctica en nuestros hospitales a diario y realmente a partir del año que viene probablemente estarán disponibles de una manera completamente comercial. Estos fármacos, como les digo, van dirigidos a dianas moleculares del propio virus, dianas que evitan, por lo tanto, son inhibidores de la proteasa o de la polimerasa, que son enzimas claves en la replicación del virus. Y esto no es más que la primera fase de una oleada de distintos fármacos que se están estudiando en distintos tipos de fase 1, fase 2 o fase 3, en los que realmente, por ejemplo, nosotros estamos implicados en la mayor parte de ellos,
en el tratamiento de los pacientes con hepatitis C. ¿Y por qué se ha aprobado esto? Pues como ven en esta diapositiva, en pacientes no tratados nunca, la tasa de curación comparado con el control, que es esta tasa de aquí, como ven, todos los estudios demuestran que se produce un incremento muy significativo, más de un 30% más de pacientes curados. Tanto en pacientes nuevos, no tratados, como en pacientes que no habían respondido a la terapia doble, como es en esta diapositiva. Fíjense que la tasa de curación en estos pacientes, dependiendo de qué tipo de no respuesta tienen, puede alcanzar hasta el 90% en comparación con un 24% de retratamiento con la terapia doble. O sea que realmente ha habido un cambio muy significativo que nos va a obligar a cambiar todos los tratamientos de doble terapia a triple terapia en la mayor parte de los pacientes. Obviamente, seguimos teniendo el problema, como expreso en esta diapositiva, que la eficacia del tratamiento depende mucho de la sensibilidad de interferón. Luego, la aplicabilidad del tratamiento no va a ser muy diferente a la previa. No vamos a poder tratar a pacientes que realmente sean insensibles al interferón. Como ven, aquellos pacientes que tienen una respuesta pobre al interferón se curan aproximadamente un 30% en comparación con un 70 o 80% de los pacientes que son sensibles a interferón. Estos tratamientos no son solo muy caros. Piensen que pueden multiplicar por 5 o por 6 el coste del tratamiento. Estamos hablando de aproximadamente entre 30 y 35.000 euros por paciente y año. No solo son coste de tratamiento en dinero, que es importante, sino también en múltiples efectos adversos que se asocian al tratamiento. Por ejemplo, en Boceprevir, el 50% de los pacientes desarrollan anemia que en muchas ocasiones necesita tratamiento con eritropoyetina o con reducción de dosis y suspensión de tratamiento. ¿Qué ocurre con el genotipo de la L28? Bueno, los datos todavía son muy preliminares, pero parece que obviamente cuando la tasa de curación de la enfermedad sube de un 40 a un 70%, el poder predictor de no respuesta disminuye, obviamente. En cualquier caso, de nuevo, sí que los pacientes que son CC responden mejor que los que son CT o TT. Y esto puede tener implicaciones, puesto que el paciente, por ejemplo, que tenga genotipo CC y que responda de una manera rápida, probablemente va a tener la misma tasa de curación con doble terapia que con triple terapia, con el consiguiente ahorro en efectos secundarios y en coste de la medicación. Por eso, estos factores predictores de respuesta en esta era de la triple terapia probablemente nos van a ayudar a individualizar todavía más el tratamiento. Por tanto, y para terminar, les quería concluir que las características basales de los pacientes son muy importantes a la hora de individualizar el tratamiento, de explicarle al paciente realmente las posibilidades que tiene él de curarse, no lo que viene en los estudios, que realmente la respuesta durante el primer mes de tratamiento va a ser esencial, y esto también hay que comentarles a los pacientes, que vamos a poderle actualizar esas posibilidades de curación en un plazo breve de tiempo, que los pacientes con malos predictores de respuesta, por ejemplo, un paciente cirrótico que sea TT y que no haya tenido una respuesta previa a interferón, realmente con las tasas de curación que nos ofrece la triple terapia habrá que explicárselo muy bien antes de ponérselo, porque las tasas son muy bajas. Y por el contrario, un paciente que tenga muy buenos factores predictores de respuesta, probablemente la triple terapia y la doble terapia van a ser similares, y por lo tanto estos algoritmos de personalización del tratamiento pueden suponer un beneficio importante en ahorro de costes y efectos secundarios. Muchas gracias.